Pasemos al tema que ha sido noticia el día de hoy, ¿no? Esta información acerca de que el tribunal, la sala penal número 3, creo, de Roma, ha condenado a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez y a otros dos generales de esa época, digamos, me parece que son Richter Prada. Exacto. Y algún y el general Ruiz Figueroa. Ruiz Figueroa, junto con otros, digamos, ex dictadores latinoamericanos. Y justo acabo de recibir un WhatsApp de José Antonio Miroquesada, me dice: lo lamento, no comparto la calificación de expresidente, fue un dictador, un usurpador. Bueno, esto es, efectivamente hay una discusión, hay quienes dicen no se le debe llamar presidente sino dictador. ¿Qué piensa Remigio sobre eso? Mi padre, antes que presidente, fue un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú, un general por su propio mérito, fue ministro de Guerra, comandante general del Ejército, un hombre que tuvo una enseñanza a prueba de su padre y sus ascendencias y que nos enseñó muchos principios que nosotros valoramos. Mi padre fue el que cortó la dictadura en el Perú, hizo posible un proceso de una asamblea constituyente legítimamente elegida en el Perú y que trabajó durante un año la constitución del año 78, 79. Y además se inició un proceso, como lo dijo él, desde el inicio de la irrupción de la dictadura militar, a la cual yo personalmente estuve opuesto, para el proceso de elecciones generales en el país del año 80. Proceso democrático que ha sido histórico en la historia republicana, porque desde ese momento no ha sido irrumpido la democracia en el Perú por 36 años, cosa que es inédita en el país. Pero él tenía el objetivo, cuando él le dio el golpe a Velasco, de convocar a elecciones, porque se demoró realmente muchos años y finalmente fueron estos dos tremendos paros nacionales los que lo llevaron a tomar la decisión finalmente, esos que se realizaron en el año 77, que lo llevaron a tomar la decisión de convocar una asamblea constituyente, que cuando vio que ya la situación económica, por otro lado, se deterioraba porque teníamos una inflación como del 60%, fueron ese conjunto de circunstancias las que lo llevó finalmente a decidir, digamos, no fue verdaderamente su voluntad. Él encabezó la segunda fase de la Revolución Peruana, acordémonos. Bueno, si usted me pregunta, Jaime, sí, con la mitad confianza, me haces una pregunta directa, yo te voy a contestar de manera transparente. Esa fue la voluntad de él y no necesariamente de la mayoría de las Fuerzas Armadas quedarse en el gobierno. Es decir, su voluntad fue, si fuera posible, constituir el Congreso Constituyente. Es decir, pero eso luego de las movilizaciones, claro, y luego de la situación económica. Bueno, eso es un pensar, un análisis político desde fuera podría ser esa, pero desde siempre, internamente y familiarmente, porque yo hablo no como político, sino hablo como familia y está relacionado a él, siempre pensó en el objetivo principal es que la Fuerza Armada cobre su camino institucional y las autoridades civiles le den al país la salida democrática. Y fue lo que hizo, porque si tú piensas, el año 78, 79, fue a 2 años y medio, y no una huelga, digamos, y otra de febrero del año 78, no pudieron hacer que inclusive el propósito, más aún, esas huelgas pudieron haber hecho, si no fuera por la intervención de militares democráticos contra el gobierno de mi padre, hubieran endurecido más al gobierno y hubieran hecho de que la permanencia del gobierno militar sea mayor. Es más aún. Pero recordemos, Remigio, las deportaciones, hubo como 20 deportados, no había libertad de expresión. Pero ese no es el juicio, ese no es el juicio. El propio, ahora que menciona José Antonio Miroquesada, fue preso, fue tomado preso, un montón de gente fue presa. Yo quiero darte una información, como te puedo decir, de mi vida personal en relación a gente que fue deportada, etcétera. Yo estuve en contra de la deportación, fue un error político, pero ten en cuenta que fueron... No formabas parte del gobierno, ¿qué importaba tu opinión? Pero yo sí te puedo decir que yo estuve con Ricardo Letts mientras él alegaba y protestaba, digamos, en las plazas, etcétera. Yo estuve con Ricardo Letts y para que los militares, digamos, que fueran radicales, que querían que el gobierno militar continúe, y mi padre no, por eso que casi nombran un Congreso Constituyente, quería nombrar al presidente del Congreso como presidente de la República. Eso era lo que quería mi padre, y eso la historia no lo dice, se va a escribir, ¿correcto? Entonces, él sí, con fe, quería la democracia. Ahora, lo importante en esto fue de que inclusive Ricardo Letts,
que conversaba con mi padre en horas tardes en su propia casa, eran los que protestaban. Entonces la política es una cosa hacia afuera y hacia adentro fue algo distinto. Mi padre sí quiso la democracia desde el principio, trabajó por la democracia y nunca estuvo el gobierno en el Plan Cóndor, nunca. Un plan Cóndor que fue denostado por la mayoría de la gente pensante, obviamente, y que queríamos la democracia en el Perú, en donde estuvo envuelto Pinochet, Videla, Banzer en Bolivia, etcétera. Nunca estuvo mi padre de acuerdo con ello. Bueno, el Plan Cóndor, este plan que fue ideado, esta concertación entre los dictadores militares de la región, ¿no? Claro. Para, digamos, perseguir, eventualmente eliminar a, digamos, terroristas o dirigentes de izquierda, no sé si también dirigentes de izquierda no terroristas, pero por ejemplo, en el caso específico del Perú, lo que digamos, se ha de alguna manera difundido es que en el año 80, me parece, hubo una concertación para capturar a unos montoneros, es decir, estos, digamos, guerrilleros o terroristas argentinos que estaban en el Perú, y para eso se permitió el ingreso de digamos, estos agentes de inteligencia chilenos y argentinos para capturarlos y eliminarlos o llevarlos o sacarlos del Perú. Ya no recuerdo exactamente bien cómo fue la historia, pero eso está estado más o menos documentado. Yo no quiero entrar al tema legal, que para eso está el doctor Valdivia. Yo simplemente quiero referirme a hechos políticos que son de conocimiento y son interpretados por los políticos de manera diferente. El tema de Italia tiene que ver con el Plan Cóndor, estrictamente. Sí. Y el tema de los dos deportados que entraron ilegalmente al país, y eso fue noticia en ese momento, y que fueron deportados legalmente en la misma zona de frontera, es un tema de orden legal, no fue un tema de orden ni siquiera político, fue de orden legal. Yo hasta ahí quedo. Pero lo que sí sé es que habían militares que no estaban de acuerdo con la democracia, y otros que sí estaban de acuerdo, y no necesariamente eran la mayoría. Entonces se tuvo que luchar de manera muy lenta los primeros 2 años para poder lograr el Congreso Constituyente, que sí era un ida y no con vuelta, era un ida sin vuelta, era un no retorno en el camino de la dictadura, y eso fue lo que se logró. Luis Vargas Valdivia, ¿qué nos puede decir de este juicio? Porque ha sido condenado a cadena perpetua. Evidentemente ese tribunal tiene que haber tenido información específica acerca de la participación del Perú en el Plan Cóndor, y particularmente de Francisco Morales Bermúdez y de Richter Prada, en fin, ¿no? Richter Prada fue quien aprobó el ingreso al país de este grupo. Aquí tengo la información del Servicio de Inteligencia Argentino, el CIE, conocido como el Batallón de Inteligencia 601, para capturar a estos montoneros que habían venido al país, en fin. Entonces, toda esa información aparentemente está más o menos documentada, y hay un documento incluso de la CNI chilena que se revela que había participación del Perú en el Plan Cóndor. ¿Qué información nos puede dar usted sobre eso? Hermano Jaime, en primer lugar decir que esta sentencia respecto del general Morales Bermúdez, en general respecto de los otros dos también militares peruanos, responde a un proceso que se ha llevado de manera irregular en Italia y que no resulta ejecutable aquí en el Perú. Y no resulta ejecutable aquí en el Perú por varias razones. Primero, porque es una sentencia dictada por autoridad judicial extranjera. En tal sentido, sentencia penal, como usted muy bien sabe, no se puede ejecutar acá en el país. ¿Pidieron la extradición? No, nunca pidieron la extradición. Nunca pidieron la extradición. ¿Cómo pueden juzgar en el...? Ese es el tema, que no solo es que nunca pidieron la extradición, sino que este proceso ha sido llevado a cabo respecto del general Morales y los otros dos señores en ausencia. Y en el propio comunicado y en la propia sentencia queda claramente establecido que esto fue así. Y esto fue así por varias razones. Primero, porque ni cuando se inició la investigación en la Fiscalía de Roma, ni en la primera etapa del proceso se citó al general Morales Bermúdez o los otros dos generales a declarar. Este proceso se siguió a espaldas de ellas. Recuerde usted, Jaime, que en diciembre del año 2007 llega al Perú un pedido de captura con fines de extradición cursado por precisamente el juez italiano. Este pedido es devuelto por el fiscal de la Nación acá en el Perú porque
carecía o adolecía de una serie de defectos. Sí hubo un pedido de extradición. No hubo un pedido de extradición, hubo un pedido de captura con fin de extradición. Ya. Captura provisional con fin de extradición, que fue devuelto por la Fiscalía de la Nación del Perú porque no reunía los requisitos establecidos en el tratado. Ya. Y este pedido no solo no fue subsanado, sino que nunca fue reiterado y nunca las autoridades italianas presentaron un pedido de extradición acá al Perú. He leído por ahí algunas personas que han salido a declarar de que Italia sí pidió la extradición y que fue desestimado. Eso no es cierto. Acá hay una confusión con un pedido de extradición de las autoridades judiciales argentinas en un proceso distinto. Pero en este caso, las autoridades italianas nunca pidieron la extradición. Italia puede arrogarse, digamos, el derecho de juzgar hechos que ocurrieron, digamos, en América Latina. Aparentemente, 20 de los ejecutados, digamos, por el Plan Cóndor eran argentino-italianos, o tenían, digamos, alguna clase de vinculación con Italia, y por eso es que ingresa, digamos, toma jurisdicción el juzgado romano. Exacto. A ver, respecto del general Morales Bermúdez y los otros 2 ciudadanos peruanos, lo que se les imputa es su participación en la supuesta desaparición de 3 ciudadanos argentinos italianos, pero son argentinos, que ingresaron al país ilícitamente. Hay que tener en cuenta que las reglas de... ¿Qué pasó con estos ciudadanos? Estos 3 ciudadanos, conforme ha quedado acreditado en el curso de la investigación, que hay que tener en cuenta, esta es una investigación que se inició en el año 2008 a pedido del propio general Morales Bermúdez ante la inacción de la justicia italiana. ¿No es cierto? Él se presenta ante el fiscal de la Nación y pide ser investigado y se inicia una investigación. Es una investigación que ha tomado más de 8 años. Y en el curso de la investigación, conforme lo ha determinado el juez de segundo juzgado penal nacional, una copia, Jaime. En el curso de esta investigación ha quedado acreditado varios temas. Primero, que estos hechos sí fueron investigados por las autoridades del Perú en el primer semestre del año 81, específicamente por una comisión de la Cámara de Senadores y una comisión de la Cámara de Diputados, quienes se reunieron por separado en sesión secreta, revisaron toda la documentación y llegaron a la misma conclusión que ha llegado el juez y también el fiscal. Esto es, los 3 ciudadanos estos ingresaron al Perú con documentos falsos, con pasaportes falsos. Fueron detenidos y por orden del general Richter Prada fueron expulsados a Bolivia y en efecto fueron entregados a las autoridades bolivianas. Ahora, el general Richter Prada ha declarado que él tomó esa decisión sin consultar con el general Morales Bermúdez y que él tomó la decisión de expulsarlos a Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia, como recordarás, había una gobernante civil, que era la señora Geyler. Poco tiempo después fue objeto de un golpe y fue separada del poder por un golpe del general Banzer. Pero luego de esta expulsión del país, el general Richter informa al Consejo de Ministros del Presidente de la República. Y eso ha quedado acreditado no solo con las copias de las actas, sino con las declaraciones de los exministros de ese entonces que también han concurrido. ¿En qué se basa esta condena a cadena perpetua? Se basa en que la justicia y la fiscalía italiana no han tenido acceso a toda la información a la que sí ha tenido acceso la fiscalía, pero sobre todo el Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial no remitió esta información a...? No remitió, es que a ver, y aquí voy a tu pregunta, ¿por qué la Fiscalía y el juzgado italiano se arrogan? Ellos sostienen que siendo estos delitos de lesa humanidad funciona el principio de jurisdicción universal. Esto es, cualquier país puede juzgar estos hechos, pero esto es siempre y cuando en el país donde sucedieron los hechos no se garantice un proceso judicial debido. Y esto no sucede acá en el Perú, pues. A ver, cuando se inicia la investigación desde el año 2008, la Fiscalía de la Nación ha comunicado de manera reiterada al juzgado y a la Fiscalía de Italia la existencia de esta investigación. Ha pedido informes a través de cartas rogatorias reiteradas, pero ni el juzgado, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia italiano, ni la Cancillería italiana han contestado estas cartas rogatorias. O sea, han ignorado la existencia de esta investigación y han seguido con este proceso de manera irregular. De manera irregular. Claro, por supuesto. Pero ante una decisión, ante una sentencia como esa, ¿cuál es el siguiente paso? Digamos que Italia va a pedir la extradición, cumplimiento de la pena, en el Perú o allá, o qué cosa. La verdad no sé qué piensan hacer los jueces y fiscales italianos, porque lo que han hecho hasta el momento es una grave afectación a la legislación internacional y a los convenios de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la jurisdicción competente es la peruana.
y la jurisdicción peruana asumió la investigación a través de la Fiscalía. Se informó a Roma y Roma, lejos de inhibirse, siguió adelante con el proceso ignorando los requerimientos y los pedidos y no ha solicitado nunca copia de esos actuados a la Fiscalía y al juzgado peruano. Lo que sucede en la actualidad es que tenemos que, al concluir esa investigación fiscal, en junio del año pasado, la Fiscalía formalizó denuncia contra el general Morales, el general Richter y 2 generales más, no por delito de desaparición forzada, sino por delito de secuestro. ¿Por qué? Porque la Fiscalía llegó a la conclusión que, en efecto, estos 3 ciudadanos fueron detenidos, pero según la tesis fiscal fueron expulsados indebidamente a Bolivia y se produjo el secuestro. El juez del segundo juzgado nacional ha desestimado esta denuncia, señalando de que la detención se produjo en flagrante delito y que no hay secuestro. Si no hay secuestro, ¿por qué estas personas han sido debidamente identificadas? Además, un tema adicional. La señora Molfino, una de las supuestas agraviadas, como recordarás, apareció unos años después muerta en su departamento en Madrid por causas naturales. Entonces, ¿cómo es posible pues que tengamos un proceso en Italia que se ha seguido contra los principios del derecho internacional, cuando acá ya la Fiscalía y la justicia peruana se han abocado al conocimiento de este caso? Remigio, ¿cuál ha sido la reacción de tu padre frente a esto? Mi padre, tranquilo, porque él es dueño de su verdad, y su verdad es transparente a través de sus actos públicos, además de privados internos en la familia. Nosotros sí indignados, porque ¿qué va a escuchar su nieto que tiene 8 años? Para nosotros, lo más importante es el nombre, la dignidad. Y esto no va a acabar, aquí no acaba. Nosotros vamos a ser los principales interesados, la familia completa, en continuar con este proceso hasta las últimas consecuencias, Jaime. ¿Cómo, de qué manera? ¿Cómo lo que aconsejen los abogados. ¿Van a demandar al tribunal porque si romano? es lo que aconsejan los abogados. Yo, que no soy abogado, yo hablo de puro sentimiento hoy día. Si es necesario ir a un tribunal internacional, que la justicia, entre comillas, italiana, ha violado las normas y procesos judiciales internacionales, bueno, tendrán que someterse a eso. Pero es necesario, por encima de todas las cosas, poner la verdad, la transparencia de por medio. Nosotros estamos indignados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y estamos apoyando en todo sentido, estamos muy unidos, toda la familia. Muy bien, Remigio Morales Bermúdez y Luis Barras Valdía, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. En Gracias la hora por la oportunidad.